Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor adorna con sus dones a quien Él quiere. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco nos muestra aquel trípode de la humildad, la obediencia y la penitencia. Santa Clara, por otra parte, nos muestra que el apostolado de las clarisas es la dedicación total a Dios dentro del claustro. Vamos a recurrir una vez más a la palabra del Señor, que ella esté a la base de todas nuestras reflexiones y aún más de toda nuestra vida y toda nuestra palabra. Del Evangelio según San Juan. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Nos encontramos en el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, capítulo 16, final del discurso de despedida. Jesús acaba de decir a sus discípulos que solo quien practica el mandamiento del amor puede reconocerse amigo de Jesús y discípulo suyo. Amar ya está en la naturaleza de todo ser humano. Y estaba mandado desde antiguo, porque en el mandamiento nuevo de Jesús la diferencia está en el cómo. Jesús nos manda a amar como Él nos ha amado. A todos, sin distinción, incluso a los enemigos, hasta el extremo. El capítulo 16 empieza diciendo que quien es discípulo de Jesús tendrá el mismo fin de Jesús. Os excomulgarán, llegará incluso la hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, y todo esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni la gloria de Jesucristo. Nos vamos a los versículos 12 al 15. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Será el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por su cuenta, sino hablará por la cuenta del mismo Señor. Texto interesado, como todos los que estudiamos, porque queremos basar nuestra reflexión en la palabra del Señor. Llevamos varios programas hablando de la humildad de San Francisco y llega al final. Ahora vamos a escuchar un punto en el cual San Buenaventura va a hacer una especie de resumen de lo que es la humildad, de lo que es la obediencia, de lo que es la penitencia. Nos basamos en la palabra del
del Señor. El mismo Jesús enseña a los discípulos que no todo lo pueden aprender de él. El Espíritu Santo vendrá sobre ellos y los dotará para que ellos sean templos vivos de la presencia del Señor. Así también Francisco en este tema nos dice que podría decirnos mucho desde su ejemplo, pero que lo importante no es lo que él hace, sino el mismo Espíritu, el mismo carisma en la presencia de los hermanos. El Espíritu, fuego y amor, todo lo que el Padre me dio, el Espíritu te lo mostrará, y en esa verdad te guiará, su luz jamás se apagará. Vendrá el Espíritu de la verdad y nos guiará, nos mostrará lo que vendrá y nos hablará con voz del cielo, nos anunciará lo que es de Jesús y lo que es de él. Padre es glorificará al Salvador, el Espíritu, fuego y amor. San Francisco realiza las obras del Señor en la humildad. Leyenda mayor de San Buenaventura, punto 11 del capítulo 6, donde nos encontramos una recapitulación de toda la virtud de la humildad, acompañada de la obediencia y de la penitencia. Estemos muy atentos. Quien no se conozca obediente no se puede llamar religioso, sino debe abrazar gozoso incluso la misma muerte. Por eso miro el Calvario y con Cristo abrazo la cruz. Rechazo las voces del mundo y abrazo con fuerza el dolor. Si grande era, en verdad, el aborrecimiento que el santo tenía a la soberbia, origen de todos los males, y a su pésima prole, la desobediencia no era menor el aprecio que sentía por la humildad y penitencia. Sucedió una vez que le presentaron un hermano que había cometido alguna falta contra la obediencia, a fin de que se le aplicara un justo castigo. Mas viendo el varón de Dios que aquel hermano daba señales evidentes de un sincero arrepentimiento, en atención a su humildad, se sintió movido a perdonarle la desobediencia. Con todo, para que la facilidad del perdón no se convirtiera para otros en incentivo de transgresión, mandó que le quitasen al hermano la capucha y la arrojasen al fuego, dando con ello a entender cuán grave castigo merece toda falta de obediencia. Después que la capucha estuvo un tiempo en medio de las llamas, ordenó que la sacaran del fuego y se la restituyesen al hermano humildemente arrepentido. Y oh prodigio, sacaron la capucha de en medio de las llamas, sin que se hallara en ella el menor rastro de quemadura. Con tan singular milagro, aprobaba el Señor la virtud y la humildad de la penitencia del santo varón. Es pues digna de ser imitada la humildad de Francisco, que ya en la tierra consiguió la maravillosa prerrogativa de rendir al mismo Dios a sus deseos, de cambiar la disposición afectiva de un hombre, de avasallar con su mandato la protervia de los demonios y refrenar con un simple gesto la voluntad de la voracidad de las llamas. Ciertamente, esta es la virtud que salta a los que la poseen,
y al par que muestran a todos la reverencia debida. Se hace digna de que todos la honren. Quien no se conozca obediente no se puede llamar religioso, sino debe abrazar gozoso incluso la misma muerte. Por eso miro el Calvario y con Cristo abrazo la cruz. Rechazo las voces del mundo y abrazo con fuerza el dolor. Como hemos dicho anteriormente, San Buenaventura llega al final del capítulo 6, que lo ha dedicado a la humildad y a la obediencia, y hace en el punto 11 una recapitulación de esta virtud. También nosotros a nivel práctico, a nivel espiritual, podríamos hacer este balance de nuestra humildad, de nuestra obediencia. Lo primero que nos afirma el biógrafo es que San Francisco detestaba tanto la soberbia como la desobediencia, amando evidentemente la humildad, la obediencia y la penitencia. Este es el presupuesto que a lo largo de todo el capítulo nos ha ido explicando. Pero San Buenaventura, fiel hijo de San Francisco, lo hace al estilo del Padre Santo de Asís, el otro Cristo, y lo hace por medio de un ejemplo que no pone en la persona del santo, sino más bien en la persona de uno de los hermanos que vivió la soberbia, vivió la desobediencia y vivió, por tanto, la falta de penitencia, que es la forma de vida propia no de los hermanos menores, sino de toda la familia franciscana. El relato del hecho tiene muchísimos detalles. Aquel hermano que comete una falta contra la obediencia y tenían que darle un castigo. San Francisco se da cuenta de su desobediencia, cree que si le da facilidad al perdón, esto se convierta en un incentivo para una futura transgresión, y mandó que le quitaran al hermano la capucha y la arrojasen al fuego. Después de que la capucha estuviera en el fuego, oh prodigio, al sacarla no solamente no se encontró rastro de la quemadura, sino que además no olía tan siquiera a humo. Este signo nos da a entender la importancia de la virtud del santo y de la humildad por medio de la penitencia que todo seguidor de Jesucristo al estilo de San Francisco ha de tener. Vamos a sentirnos nosotros también pobres, necesitados del perdón del Señor. Por eso nos ponemos en su presencia pidiéndole perdón y pidiéndole sobre todo que nos dé esa humildad, ese sentido de penitencia y ese sentido de obediencia que todo cristiano ha de tener. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. La enseñanza es que todos debemos ser humildes, porque si así lo somos, nos estaremos granjeando la bendición y la presencia de Dios y, en cierto modo, seremos como era San Francisco. Recordemos que este texto está a la base para aquellos hermanos que no conocieron ya personalmente a San Francisco, pudieran tener una referencia vital para sus propias vidas. Todo
Todo esto tiene muchísimas enseñanzas prácticas para nosotros, porque nos invita a ser humildes, porque nos invita a ser obedientes, porque nos invita a vivir en una penitencia en el sentido de una necesidad de conversión para estar siempre ojo avizor en qué aspectos de mi vida personal, social, comunitaria, religiosa, eclesial debo ajustarme los cordones del zapato para ser realmente cristiano. El termómetro del seguimiento de Jesucristo lo podíamos medir por la humildad seguida de la obediencia y seguida de la penitencia que nosotros tengamos. Podríamos entonar al final de esta reflexión hoy y al final también de este capítulo acerca de la humildad la famosa frase de San Francisco al final de sus días. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora nada hemos hecho. Pasemos de la reflexión a un momento de oración donde le vamos a pedir al Señor que, como Francisco, seamos pequeños y hermanos. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Esta pequeñez se hace grande en ti. Solo he de beber la humildad, la sencillez que brota en ti. Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Santa Clara afirma que la clausura une la dedicación de la hermana pobre en el amor a Dios y a los hermanos. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de Santa Clara de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra, Agurain. Capítulo 12, donde las hermanas nos explican la dimensión misionera de las clarisas de todos los tiempos. Hoy llega a la médula del apostolado de las clarisas, que es la contemplación por medio de la clausura. Estemos muy atentos. Quiero permanecer en tu amor, consolar a aquel que tiene dolor. Quiero mantener encendido el fuego del primer amor. La dedicación total a Dios, con exclusión del apostolado activo, no significa un apartarse egoísta y cómodo. Nuestra vocación en el claustro no nos aísla ni cierra al amor. La comunidad de San Damián y nuestros actuales monasterios son en este sentido comunidades con espíritu misionero, no encerradas en nosotras mismas, sino icono de Dios amor, del Dios comunicación y relación. ¿Has experimentado esta dimensión misionera de cuantos han sido espacio de escucha dedicada en momentos difíciles de tu vida? ¿Conoces testigos de vida común que espolean tus modos de hacer familia y son un auténtico estímulo para tu vida? Quiero permanecer en tu amor, consolar a aquel que tiene dolor. Quiero mantener encendido el fuego del primer amor.
En este momento explicamos el texto que nos ha servido de base. Estamos hablando, en cierto modo, de una biografía de Santa Clara en sentido amplio, porque a la luz de la vida de Clara, nunca mejor dicho, estamos conociendo y estudiando la vida de las clarisas. En este capítulo 12, no es el primero ni el segundo, hablamos de que las clarisas son misioneras. Ya sabemos, lo hemos explicado en programas anteriores, que hay clarisas que viven en las misiones y hay clarisas que han estado y están en momentos particulares de su vida en ciertos lugares que son muy llamativos para la Iglesia. La clarisa no deja de ser clarisa en los lugares de misión donde está, sino que allá donde se encuentre, da igual en cualquiera de los continentes, da igual que sea en ciudades o en el campo, en lugares ricos o pobres, la dedicación total a Dios es la forma de vida clariana, excluyendo, por tanto, todo apostolado activo. Esto no significa que ellas dejen de ser misioneras, porque toda la misión, todo el apostolado, toda la pastoral irá por medio de su encuentro contemplativo con el Señor, por medio de la clausura. El retiro del mundo no significa una opción de qué bien estamos aquí. No significa nunca que sea una opción egoísta de vivir la vida, sino todo lo contrario, justamente porque ellas residen en el centro del corazón de Cristo, están bombeando la gracia de Dios a todas las partes de la Iglesia. La comunidad de San Damián, al igual que los monasterios actuales y de todos los tiempos, sienten esa urgencia misionera para llegar desde su oración, desde su encerramiento por medio de la clausura, a salir de ellas mismas y ser imágenes de este Dios que se da, que bendice, que cura, que santifica a su Iglesia en todas partes. Ya sería suficiente dejar aquí la reflexión, pero nuestras hermanas nos hacen las preguntas siguientes. Si hemos experimentado esta dimensión misionera desde la escucha de la palabra del Señor, en los momentos difíciles donde nada podemos hacer, surge dentro de nosotros la posibilidad de estar cercanos a Dios. Ahí es donde se encuentran ellas toda su vida. La segunda pregunta es si conocemos testigos que nos espolean desde el interior, desde la oración, y nos invitan a que nosotros seamos más auténticos, más cristianos y, por qué no decirlo, más contemplativos también. Como siempre, damos gracias por la vocación de las hermanas clarisas dentro de la Iglesia y nos dejamos afectar por todo el bien que ellas hacen y por este carisma que de alguna forma nosotros también podemos reproducir en nuestra vida cotidiana. Al gran misterio de Dios, peregrina de Dios, Clara, tan solo una voz que hace vida el amor. Clara ilumina al seguir el silencio interior. Clara respuesta de hoy, esperanza y valor. Pobre entre los pobres, gana el corazón. Eres fuerte y joven, símbolo de paz y enamorada de la vida, de la vida. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco,
trovador de mi pueblo. Hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo